Hola, muy buenos días desde Más que Trading, vídeo precesión para futuro del Eurostoxx 50 para el lunes 7 de mayo de 2012. Bueno, esta semana pasada corta completamente, corrigiendo parte o casi toda la subida de la semana previa, cerca ya del suelo anterior, en la zona de 2200 hemos llegado, donde teníamos el soporte marcado, el techo del soporte es donde llegó el viernes. Hoy abrirá con mucho gap, veremos si el gap es suficiente como para romper el suelo previo del G3 o como lo hacen, ¿no? Lo que sí está claro que el volumen ha ido aumentando a medida que pasaban los días, el volumen corto, el volumen largo se ha quedado bastante aplanado. Y por la parte de divergencias tiene muy poquita divergencia el precio hasta que llegue al suelo, le quedan todavía bastantes puntos y prácticamente no tiene divergencia, por lo tanto por este lado no tendríamos ningún problema para continuar cortos. Lo que lo veremos es cómo abra el gap este que abre, cómo abre, a ver si entra dentro de la tendencia corta o en su defecto no puede romper el suelo, lo va a tapar o no y veremos. En el apartado de gráfico de 60 minutos lo que sí vemos es que vamos a ponerlo, que el precio después del enrosque de esta semana en la media de 200 por fin la perdió, parece claramente. Ahora con el gap corto a ver si se consolida y podemos tener un poco más claro que el precio quiere continuar corto. Tengan en cuenta, como hemos comentado, el FIBO 62 del suelo del soporte en diario, que es importante porque lo que haría es ir a buscar como mínimo el FIBO 80 y probablemente el suelo anterior, ¿no? Por lo tanto, estaremos muy atentos a lo que haga el precio con el gap. Saben ustedes que los gaps prácticamente son tapados el mismo día, pero luego hay gaps de días que son tapados al cabo de un día, de 2 días, etcétera, o más días, por lo tanto vamos a verlo, ¿no? Fíjense aquí como abrió un día con mucho gap y fue a taparlo perfectamente el mismo día, otro gap que fue a taparlo el mismo día. Eso es lo normal, es eso, pero también puede pasar que abra un gap y se ha tapado al cabo de 4 días, ¿no? O más. Son las menos de las veces y es cuando vamos a ver si el precio coge más tendencia y fuerza corta o no. Todo va a depender del volumen con el que le pongan y hacia qué sentido se lo pongan, ¿no? En el gráfico de operativa de 15 minutos es la misma foto que 60 ampliada, nada más que comentar, y en el gráfico de 5 minutos ahí todavía no tenemos unificado los tramos largos como en diario para ver dónde está llegando los cortos, pero sí tenemos claro que el último suelo es el que es. Veremos si el precio puede continuar con los cortos y con el gap que abra, a ver si abre por debajo o por encima de este suelo. Será importante porque casi seguro que si abre con el gap por encima, vengamos a taparlo. Si lo abriera por debajo ya veremos si no tendrá dificultades para poder hacerlo. Pero nos va a dar igual, nosotros ahora dejaremos que sea el precio el que abra, que se pronuncie, seguiremos la graficación, tenemos un G1, por lo tanto con el gap lo proyectaremos, veremos si falla o no en proyección, o vienen luego a fallar en corrección para venir a taparlo, ¿no? Por lo tanto, dejaremos que el precio se abra, se pronuncie, nos diga hacia dónde quiere ir. Intentaremos buscar, como siempre, trades a favor de la tendencia, a menos que nos haga un G4 en tendencia o un G3 en corrección para pensar en contrario. ¿De acuerdo? Venga, nada más por hoy. Muchísimas gracias, que tengan buen día y hasta mañana.